Bueno, vamos a ver entonces cómo realizamos tablas dentro de HTML. Y para esto, a ver, permítanme explicarles de manera gráfica, ¿ya? Aquí lo vamos a dibujar en pantalla. Estamos ya en Visual, tenemos ya una carpeta con el nombre tablas. Debemos comprender esto antes. Vamos a utilizar para crear la tabla como tal, de esta manera. Esto, imaginemos que es nuestra tabla. Y para esto, pues se utiliza la etiqueta llamada table, ¿no? O table. Así, esta etiqueta vamos a utilizar. Después, dentro de la tabla, nosotros vamos a tener columnas, o perdón, primero filas. Así que vamos a crear de esta manera las filas. Y para que se creen esas filas, nosotros utilizamos la etiqueta tr, table row, ¿ya? tr vamos a utilizar. Dentro de las filas vamos a tener nosotros, ojalá se pueda ver bien el color verde que voy a marcar. Se nota, ¿verdad? Así vamos a tener lo que son las celdas, o también equivale a las columnas, ¿no? Entonces, para las celdas vamos a utilizar la etiqueta TD, ¿sí? Además, en la última versión de HTML, pues en HTML5, no solamente se usa también esto. Dentro de nuestra tabla, nosotros vamos a tener, lo voy a marcar con otro color, a ver si se nota el color rosa. A la primera fila se lo, se lo coloca dentro de la etiqueta tejer, ¿ya? Tejit. Y aquí abajo, para el contenido, se utiliza tbody. Es como la estructura del cuerpo, ¿no? De HTML. Hay una cabeza y hay un cuerpo. También se separa de esta manera todo esto. Eso lo vamos a entender mejor ahorita cuando hagamos el ejemplo. Pero lo que quiero que entiendan, lo básico son estos tres. ¿Ya? Table, tr y td. Con esos tres vamos a crear nuestras tablas. Crearemos entonces. Nos vamos a ir aquí a tablas. Voy a crear un nuevo archivo y como siempre le vamos a llamar index.html. Bueno, ya tengo el documento HTML y acá vamos a crear la estructura. Escribimos HTML, seleccionamos HTML5 y ya tenemos nuestra estructura básica. Para tener más espacio voy a ocultar esto, ¿ya? Ocultamos el explorador. Bueno, como título voy a colocar tablas y vamos a guardar y ver si nos está cargando bien este archivo. Tengo ya mi archivo index, lo ejecutamos y está saliendo bien. Lo podemos ver, aquí tenemos ya tablas y dentro del body no tenemos nada. Bueno, vamos a crear entonces dentro del body nuestra tabla. Primero entonces debo utilizar la etiqueta tabla. Ahí está, table. Presionamos tabular para autocompletar y listo. Ya tenemos ahí la tabla. Ahora, trabajando con la estructura correcta dentro de esta tabla, vamos a tener lo que es, aquí me sale la sugerencia. Miren que nos ayuda si en caso nos olvidamos, ¿no? Aquí está, tejer, ¿ven? Para el encabezado, ya para separar de una manera más correcta, ¿ya? Dentro de la tabla. Tengo lo que es el encabezado. Y debajo del encabezado voy a tener lo que es el cuerpo de la tabla. Para esto vuelvo a escribir T y miren que me sale aquí tbody. Selecciono entonces tbody y esa es mi estructura básica. Dentro del encabezado voy a escribir lo que ya conocemos. Voy a crear lo que es una fila. Para la fila que se utiliza, por lo general en el encabezado solo vas a tener una fila. Vamos a utilizar entonces para crear una fila tr. Ahí está. Estaría creando ya mi primera fila. Dentro de este tr, recién voy a crear las celdas. Entonces, para las celdas vamos a utilizar td.
autocompletamos y aquí nosotros ya podemos agregar el contenido de nuestra tabla. Por ejemplo, no sé, para los encabezados voy a colocar de manera literal, ya vamos a colocar números, 1, y voy a crear una celda al lado, 8TD, acá vamos a colocar 2, y voy a crear uno más, TD, y vamos a colocar 3. Obviamente depende, ¿no? Por lo general las tablas utilizamos para representar datos ordenados. Por ejemplo, si yo quiero representar, no sé, una lista de usuarios, colocaría nombre, apellido, edad. Si quiero representar, no sé, una lista de artículos, igual, ¿no? Colocaría producto, colocaría precio. Para ese tipo de datos se utilizan tablas. Veamos qué nos crea esto. Ya nos aparecerá algo. Si guardamos hasta aquí, nosotros ya podemos ir a visualizar. Actualizamos y como pueden ver, solamente nos está saliendo 1, 2, 3. Pero cometimos un error aquí. Si bien es permitido utilizar lo que es el TD, ahora el TD debemos utilizarlo en el contenido, ¿ya? Perdón, en el cuerpo de la tabla. Es decir, aquí tenemos que utilizar. Entonces, ¿qué utilizamos dentro del encabezado? Para que se pueda resaltar los encabezados en vez de TD, aunque funciona, ¿vieron? Funciona. Y con estilos le podemos dar nosotros los estilos. Pero por semántica, aquí debemos utilizar nosotros, para encabezados, la etiqueta TH. ¿Sí? TH debemos utilizar. Y esto lo que va a hacer es, de manera visual, agregar lo que es negrita y van a ver cómo va a salir. Y le indica al navegador, pues, que esto es un encabezado de la tabla. Ahí estoy modificando. Ya está, ¿no? Estamos corrigiendo entonces el error. Y ahora vamos a aprovechar ya para agregar por lo menos una fila en el cuerpo de la tabla, ¿no? Del table. Primero que voy a crear una fila, perfecto, integre. Y dentro de la fila vamos a crear otra vez las celdas. Aquí sí puedo utilizar o tengo que utilizar el TD. Colocamos el TD y vamos a colocar solamente numeritos para que esto se vea limpio. Y otro TD y colocamos el 2. Acá vamos a colocar otro TD y agregamos el 3 para que se pueda distinguir. Así estaría quedando nuestra tabla. Guardamos y actualizamos para poder visualizar. Y miren, esto es lo que nos sale. Voy a ampliar aquí un poquito para que esto se pueda apreciar mejor. Pero no parece una tabla, ¿no? No tiene los bordes clásicos que tiene una tabla. Para eso podemos agregar nosotros una propiedad o un atributo que es propia de las tablas. Aunque no se debería, porque el estilo de la tabla lo vamos a hacer desde CSS, desde las hojas de estilo. Pero por ahora vamos a agregar esto. Vamos a colocar la propiedad border y border pues nos va a agregar un borde. Y le pasamos como parámetro el grosor, ¿no? ¿De qué grosor quiero que sea ese borde? Voy a colocar simplemente 2 y vamos a guardar y con esto nos debería agregar el borde. ¿Vieron? Ya nos agregó el borde. Y miren, donde usamos TH nos coloca con negrita y donde usamos TD nos coloca simplemente sin valor 5, ¿no? Sin negrita y ningún otro formato más. ¿Se comprende esta parte? Bien, vayamos a agregar una fila más. Vamos a agregar entonces una fila más. ¿Qué creamos? ¿Un TD o un TR? Un TR, ¿no ven? Esa es la fila, el table row. Colocamos entonces TR y dentro de este TR vamos a crear las celdas. TR y aquí podríamos colocar, por ejemplo, ¿qué número sigue? 4. Y aquí vamos a crear hasta el 6, ¿ya? Vamos a colocar 8 TD. Y acá vamos a colocar 5. Y también estamos agregando el 6. Guardamos y actualizamos. Y bien, de esa manera acabamos de crear una segunda fila. Y así podemos ir creando más, hasta donde nosotros deseemos.
Ahora, dos propiedades que debemos conocer dentro de las tablas. Imaginemos que yo quiero agregar aquí abajo, quiero agregar una nueva fila, pero que la celda de esta fila ocupe todo todo el ancho, ¿no? Las tres columnas. Esto es posible utilizando dos atributos propios de las celdas. Vayamos a ver. Voy a crear entonces, miren, voy a crear una nueva fila, TR, afuera del otro TR. Es una nueva fila. Ahora dentro de este TR solo voy a crear una celda, que sería un TD. Y como valor voy a colocaremos el 0. ¿Sí? Voy a colocar ahí un valor 0. Quiero que 0 ocupe todo el ancho, las tres columnas. Por ahora voy a guardar y miren lo que va a pasar. Pues ya se imaginarán dónde va a aparecer el 0. Y ahí está apareciendo en la primera columna, ¿no ven? Pero yo quiero que aparezca todo esto, que ocupe todo eso. Para lo cual entonces voy a utilizar la propiedad callSpan. ¿Ya? Callspan. ¿Por qué callspan? Porque quiero que ocupe tres columnas. Y hay otra más que se llama rowSpan. Row es de fila. Si quisiera que el 0 ocupara dos filas, utilizaría rows. Si quiero columnas, calls. Entonces vamos a colocar eso. ¿Dónde se coloca? Dentro de la etiqueta de apertura de la celda, del TD. Entonces, nos vamos a ir justo por aquí y vamos a escribir call. Y miren que ya me ayuda Visual Studio y seleccionamos callSpan. Ahí está. Y una vez que estamos aquí, yo le tengo que decir dentro de estas comillas cuántas columnas quiero que ocupe. Si yo pongo 2, ocuparía 2. Si yo pongo 3, pues me va a ocupar 3. Coloco 3, guardo y actualizo. Y este es mi resultado. ¿Ven? Está ocupando los 3. Claro, la alineación lo vamos a hacer desde estilos. Para que el 0 se vaya al centro, eso lo manejamos desde estilos, ¿ya? Pero la celda ya está ocupando las tres columnas. Y si colocamos nosotros 2, pues miren lo que pasa. Guardamos, actualizamos y esto es lo que nos sale. Ahora quisiera que el 6 abarque estas dos filas. Así que me voy a ir al TD del 6 y voy a agregar el otro atributo. ¿Ya? Vamos a ir entonces al 6, aquí está. Y ahora no quiero que ocupe columnas, quiero que ocupe filas. Así que voy a utilizar row. Rowspan, ¿no? Rowspan. Selecciono esto y le digo, ¿cuántas filas? 2. Y vamos a ver. Si colocara un número por demás, pues solamente va a agregar hasta donde está la tabla, ¿ya? Vamos a entonces actualizar y esto es lo que nos sale. ¿Lo ven? Tenemos este esquema. De esa manera entonces se realizan las tablas dentro de HTML. Y este es un resumen de lo que hemos visto, ¿no? De las partes más importantes de una tabla.